Hay una particularidad en nuestra liturgia y es que nos va dando una pedagogía. No empezamos la cuaresma como sea, lo empezamos con lecturas propias que nos ayudan a comenzar la batalla. Toda enfermedad es una batalla, todo pecado es una batalla, todo problema y angustia que pasamos es batalla que libramos. Entonces, el primer domingo de cuaresma nos trae eso, cómo enfrentar, cómo iniciar la defensa ante esa batalla. Les decía que el tema para esta cuaresma, este tema en las predicaciones que quisiera compartir con ustedes durante este tiempo, es el tema de la cuaresma como camino de sanación, por la experiencia personal de la enfermedad y que muchos de ustedes también han pasado o están pasando la enfermedad. Que el Señor en esta cuaresma sea benigno con nosotros y que verdaderamente esta cuaresma sea un camino de encuentro con Él, el médico de las almas y el médico de los cuerpos. ¿Y cómo empezamos? Cada año la liturgia nos presenta, en el primer domingo de cuaresma, nos presenta la victoria de Cristo sobre las tentaciones. Fíjate que muchas veces hemos llamado a este domingo el domingo de las tentaciones. No, no es el domingo de las tentaciones. Es el domingo de la victoria sobre las tentaciones. Eso es muy diferente, porque nosotros no le damos culto a la tentación, le damos culto a aquel que nos enseñó que sí era posible vencer las tentaciones. El diablo tiene estrategia, queridos hermanos, y lo vimos en el texto del Evangelio. El diablo tiene estrategia. El diablo apunta a nuestras debilidades. Cuando uno tiene una debilidad, llámese pecado, llámese enfermedad, el diablo ataca por ahí. Él ataca por la grieta. A veces en las construcciones hay grietas y por ahí se puede resumir el agua, por ahí se puede seguir la destrucción de una edificación. Pues el diablo lo sabe. El diablo cuando encuentra una grieta se mete por ahí. Y dice el texto que cuando Jesús sintió hambre, quiere decir, uy, ya cayó, dice el diablo, ya cayó. Y enseguida el diablo se le mete. Va por él cuando siente la debilidad que el cuerpo de Jesús tiene hambre. El diablo también hay que estar preparados porque también utiliza la palabra de Dios. No todo el que tenga la Biblia en la mano está ejerciendo un camino de Dios. Aquí el diablo también sabe citar las Escrituras y también le da respuesta a Cristo y se lo dice de frente. Mira, dice la Escritura del Salmo que tu pie no va a tropezar porque los ángeles te van a recibir, te van a proteger, así que tírate. El diablo, queridos hermanos, también utiliza la palabra y lastimosamente eso es una realidad de nuestra iglesia. ¿Cuántos se han ido de la iglesia por entender mal la palabra y utilizaron la palabra para división? Por ejemplo, un sacerdote llamado Martín Lutero, sacerdote católico de una comunidad religiosa de la iglesia, empezó a mirar la Escritura y quiso entenderla como él quería. Ese es un problema. Usted, cuando quiera entender la Escritura, léala en familia, quiere decir en la iglesia. En la iglesia, porque, vuelvo a la frase aquella, cuando se lee un texto sin ver el contexto, para cualquier error se encuentra pretexto. El que lee un texto sin ver el contexto, para cualquier error encuentra pretexto. Y es verdad. Entonces no, usted lo que la palabra le diga. Y por eso es que usted ve que después de esa división con Martín Lutero, las divisiones siguieron y siguieron y siguieron. ¿Por qué? Porque colocaron de que cada uno podía entender la Escritura como quisiera. Y claro, empezó a entender uno, no, que Jesús no está en la Eucaristía. No, es que Jesús no es Dios. Y entonces empezaron a entender la Escritura según ellos. Y eso fue de división. Gente que dice que Cristo no es Dios. Que Cristo no es Dios. Fue alguien, un tendero, algún comerciante en Estados Unidos, empezó a leer la Escritura y decía, es que el Padre es mayor que yo, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Si el Padre es mayor que Jesús, entonces Jesús no es Dios, dijo él. Esa fue la conclusión rápida. Y por ahí los tenemos todos los días con revistas de puerta en puerta diciendo que Cristo no es Dios. ¿Dónde nació eso?
por tomar la palabra de Dios, leerla mal, interpretarla mal. Así hizo el diablo, nos va metiendo. Incluso uno dice, la palabra de Dios, pues la utilizó para atacar a Jesús y así la va a utilizar para atacarnos a nosotros también. Bien, entonces a partir de aquí estamos viendo que el diablo ataca, que el diablo está pendiente de nuestras debilidades, que utiliza la palabra. El diablo nos tiene rabia, ¿sabes por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios, somos su imagen y semejanza, y eso al diablo le da rabia, porque él perdió eso. ¿Quiénes son los ángeles caídos, los demonios? Aquellos que eran imagen también de Dios, pero por desobediencia la perdieron. Entonces a ellos les da rabia que nosotros la tengamos, porque ellos la tuvieron y la pierden. Entonces esa rabia es siempre para atacarnos. Dice el texto que cuando Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, fíjate, cuando la persona está llena de Dios, el diablo ataca. ¿Usted cree que el diablo ataca a los que no vienen a misa? ¿Usted cree que el diablo ataca a los que no creen? Los utiliza porque ya no tiene que hacer nada. Ay, mira, salió ateo. Pues yo pensaba que iba a tener trabajo ahí. Está facilito. ¿A quién ataca el diablo? Al que está lleno del Espíritu Santo. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, el diablo lo atacó. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? Cuando uno está en la enfermedad, cuando uno está en un problema, cuando uno está en la angustia o en una circunstancia difícil, uno tiene que ser aplomado y tiene que evaluar las cosas. Y uno tiene que mirar a ver cuál es el problema, dónde nace, a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la primera conclusión? Lo primero es, queridos hermanos, la primera lectura tomada del Deuteronomio, capítulo 26. La primera estrategia es la memoria. Cuidado, porque en castellano la palabra memoria uno la puede definir como recordar. Oye, haz memoria, ¿dónde dejaste las llaves? Memoria, entonces uno utiliza la palabra memoria para significar recordar algo. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, lo que se traduce por memoria se dice sicarón. Sicarón, ¿qué es? No es recordar nada más, es hacer presente. ¿Te acuerdas que Jesús, cuando está en la cena, él toma el cáliz, toma el pan y el cáliz y al final dice, hagan esto? Jesús no está diciendo, cuando tomen el pan y el vino, recuérdenme. No, estaba diciendo, cuando tomen este pan, cuando tomen este vino, digan estas palabras, yo voy a estar presente. Entonces, memoria bíblica es hacer presente. ¿Y qué es hacer presente? Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es la primera estrategia, porque el diablo quiere que tú olvides que Dios ha sido bueno contigo. El diablo quiere que tú olvides que Dios ya ha hecho hazañas en tu vida, que ya Dios ha traído sanación a tu familia, que Dios ya ha tocado tu familia y la ha levantado de problemas mayores. El diablo quiere que tú olvides lo que Dios ha hecho, que ha sido bueno, que ha sido misericordioso. Eso, ¿para qué? Para que usted olvidando dice, es que Dios me abandonó, es que yo no sé para qué oro. Y empieza el diablo a meterte la infidelidad a Dios, olvidándote de que Él ha sido bueno contigo. Entonces dice Moisés en la primera lectura, el sacerdote tomará de tu mano la cesta. Es un ritual que es ofrecer las primicias de la cosecha. Y entonces dirás estas palabras. Este es un credo para los niños que se están preparando para recibir la Eucaristía y el sacramento de la confesión. Hay una oración que ustedes van a ir aprendiéndose, por eso están en misa. Se llama el credo. ¿Qué es un credo? Es una oración donde uno recuerda la confesión de Dios. La confesión que uno tiene de Dios. Dios es esto, Dios hizo esto, Dios fue maravilloso en esto. Eso es el credo. Este es un credo, es como un pequeño resumen del Antiguo Testamento. Dice, mi padre fue un arameo. ¿Quién fue ese? ¿Quién es el padre del pueblo? El que inició el pueblo de Dios. ¿Quién? Abraham.
Entonces ellos están recordando su historia, de dónde venimos, de nuestro padre Abraham. Y ahí en Abraham podrás recordar que Dios lo llamó, lo eligió, le prometió una tierra, como le prometió tierra, le prometió una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y le prometió bendición. Entonces aquí hay que recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y sigue diciendo, bajó a Egipto, cuando el pueblo bajó a Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? Allí creció. Después los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, quiere decir, hubo un momento difícil y Dios, clamamos al Señor, Dios nuestro, de nuestros padres, y Él escuchó nuestros gritos. ¿Qué está diciendo el credo? Yo inicié así, Dios puso su mano en mí, pasé un momento difícil y ahí estuvo Dios conmigo. Nos sacó con mano fuerte de Egipto y nos llevó a una tierra que emana leche y miel. ¿Por qué dice esto Moisés? Porque el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Y allá hay dioses cananeos, dioses de la fertilidad, dioses de la cosecha, de la lluvia. Entonces el pueblo podía abandonar la fe. ¿Y qué le recuerda a Moisés? Mira, Dios es el Dios de la historia, ha estado contigo, el que te sacó de Egipto. Y Dios es el creador de todo. Es el que da la cosecha, no son los Baales, no es Astarte, que era la diosa de la fertilidad. No son esos dioses. ¿Quién es? El Dios creador, el que ha estado contigo. Entonces, primera estrategia, hacer memoria, hacer presente, actualizar hoy en mi vida lo que Dios ha hecho, no olvidarlo, porque cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el diablo aprovecha para meternos la duda. Segundo, así como el diablo utiliza la palabra de Dios para atacar, Cristo la utiliza para defender. Ya he contado esta experiencia, pero no me canso de contarla. En la experiencia de la enfermedad, cuando uno lo colocan en una camilla de hospital, allá usted no puede llevar la Biblia. No puede llevar la Biblia en un procedimiento quirúrgico que le vayan a hacer. Ahí en esa cama, cuando lo dejan a uno ahí en espera, ¿usted qué hace? Y empieza a pensar, si esto sale mal, Dios mío, ¿qué será lo que tengo? Señor. Y empieza el diablo a meterte dudas. Y usted no tiene la Biblia ahí. Ay, si tuviera la Biblia aquí. Si tuviera el celular siquiera para buscar un salmo por allí. Qué importante, queridos hermanos, es aprenderse textos bíblicos de memoria. No para pelear. No para decirle al otro, es que dice Juan tanto. Y el otro le contesta que Éxodo 20 dice, no te harás imagen. Ay, pero es que en Números 21 Dios mandó a hacer una imagen. ¿Para qué pelear? ¿Para qué pelear con la palabra de Dios? Eso lo hace el diablo. Jesús se defiende para recordar que la palabra de Dios se cumple. Dice el Salmo 25 que cita el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, dice el Salmo 25, los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados. Pues bien, uno en esa cama, en ese momento difícil donde no tiene una Biblia en la mano, donde no tiene un celular para buscarla por internet, ¿qué hace uno? La memoria, otra vez, los textos bíblicos que te has aprendido. Lastimosamente tomamos textos simplemente porque nos conviene en algún momento hacer una defensa por algo. ¿Cuál fue el salmo que se leyó hoy? ¿Y cómo empieza? ¿Se han dado cuenta que ese salmo es el más famoso? Lastimosamente la Biblia la tienen de adorno en la casa y ese salmo está amarillo. Alguna vez yo me quejé en una predicación. No, es que esas Biblias ahí de adorno ponen las hojas amarillas.
La semana siguiente vino una señora a mí, padre, ya solucioné eso de las páginas amarillas. Yo pensaba que iba a decir, estoy leyendo la Biblia. No, le mandé a hacer un forro para que no se ponga amarilla. Esa no era la idea. La idea es que la leyera, que pase las páginas, lea, apréndase textos bíblicos, que la palabra de Dios en tu vida sea el centro, que usted tome esa palabra y la medite, que si usted va en el bus haga su salmo, que usted esté pasando un momento difícil, recite ese salmo que le da confianza, que usted pueda orar con esa palabra, recordando lo que Dios ha hecho en tu vida, recordando lo que Dios puede hacer en tu vida. Toma esa palabra, medítala, léela. Pero por favor, no la tengan de adorno en la casa. Si ya compró su Biblia grande, qué pena, la tendrá que cargar, la pesada, y tendrá que leerla. Pero no la deje ahí, no la deje ahí. Léala. Y tercero, ¿dónde ataca el diablo también? En el capítulo 2 de Lucas, cuando Jesús está en el templo, ¿se acuerdan? Que se perdió y los papás lo encontraron. ¿Qué dice Jesús? Yo estoy en las cosas de mi Padre. Él dice, este es mi papá. Y después en el bautismo, capítulo 3 de Lucas también, cuando se abre el cielo y Jesús se ha bautizado, ¿qué dice el papá? Este es mi hijo amado. O sea, los dos primeros capítulos de Lucas nos ha mostrado una relación totalmente hermosa entre el Padre del cielo y Jesucristo el Hijo. ¿Y dónde ataca el diablo? Ahí. Si tú eres hijo de Dios, porque estás pasando hambre, convierte el pan en el vino, la piedra en pan. Si tú eres el hijo de Dios, tírate. Ahí nos dice el Salmo que sus ángeles te agarrarán, no dejarán que tu pie tropiece. Si tú eres hijo de Dios, entonces Cristo se mantuvo firme en su fidelidad. Miren, dice el texto que el diablo lo dejó hasta otra ocasión. Quiere decir, las tentaciones no acabaron ahí, en el desierto. El diablo hizo como cuando alguien sale perdiendo en una pelea y dice, después así, claro, me las pagas. Así. Dice el texto que lo dejó hasta otra nueva ocasión. Y ustedes van a ver que todo el camino, el ministerio de Jesús ha sido tentaciones. Llegando a la cruz, tentaciones. Mira, bájate de ahí. Tentación hasta la última hora. Y Cristo se mantuvo firme en la fidelidad a su papá. Fidelidad. Cuando el diablo te encuentra una grieta de que tú dudes de tu papá del cielo, por ahí se mete. ¿Y tú por qué te enfermaste? ¿Tú no eres el sacerdote que predica y haces oraciones? ¿Quién te va a ayudar ahora? ¿Dónde está tu papá Dios? ¿Dónde está el Jesucristo que tú tanto predicas? Se mete por esas grietas. Y uno tiene que estar seguro de que es hijo de Dios. Uno tiene que estar seguro de que ha puesto su confianza en alguien poderoso. Uno tiene que estar seguro que tiene victoria porque es hijo del Padre del cielo, del Creador de todo. Esas son las estrategias que hoy les propongo, porque es un camino de sanación en la Cuaresma para este año. Es un camino de sanación. Y el diablo va a querer atacar. La enfermedad, si la dejamos, se expande. Y hay que tomar 3 decisiones o 3 estrategias, 3 consejos que nos da la palabra de Dios hoy. Hacer memoria, actualizar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La palabra de Dios como fortaleza, como escudo, como eso, lo que se colocan los soldados romanos se colocaban ese traje, se colocaban un escudo, protección y la confianza de saberse hijos de Dios, como dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Se pone un ejército de 1000 y yo voy a salir victorioso, dice el Salmo. Para la gloria de Dios, amén.